que inspiran, contadas por los protagonistas. Un diálogo ameno del que tú puedes formar parte a través de nuestras plataformas. Acompáñanos a conocer más de nuestros invitados. Platicando con Xóchitl. Platicando con Xóchitl. Un espacio en el que te presentaremos historias que inspiran, contadas por los protagonistas. Un diálogo ameno del que tú puedes formar parte a través de nuestras plataformas. Acompáñanos a conocer más de nuestros invitados. Platicando con Xóchitl. Platicando con Xóchitl. Un espacio en el que te presentaremos historias que inspiran. Muy buenas noches, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro Facebook Live. En esta ocasión tenemos como invitada a la neuropsicóloga, la licenciada Kaylee Rodríguez, quien pues muy amablemente aceptó nuestra invitación para poder despejar algunas dudas referente a todos esos problemas psicológicos que se han pues reflejado en nuestra sociedad a causa del COVID-19. Sabemos que independientemente de una persona que haya resultado positiva con este virus o no, quizá en su casa, en cuarentena, pues de alguna u otra manera todos nos hemos visto afectados psicológicamente y por eso está tan importante este tema, así que le damos la más cordial bienvenida a la licenciada. Mucho gusto, licenciada Kaylee, y gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes acá. Gracias. Bueno, y en esta ocasión vamos a comenzar de lleno ya con este tema del COVID-19, y es que ha venido a afectar a muchas familias, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, ¿verdad? Antes de comenzar con las preguntas para la licenciada, queremos invitar a todas las personas a través de Facebook que nos hagan sus preguntas, lo que quieren que la licenciada les responda, porque ella pues muy amablemente va a estar despejando todas esas dudas a través de esta transmisión. Iniciamos entonces, licenciada, preguntándole cuáles son esos principales trastornos que se dan, trastornos psicológicos a raíz de esta pandemia, que ustedes como neuropsicólogos han identificado que se manifiesta más en todas las personas. Claro, vean, lo que estamos viviendo es una crisis, y las crisis lo que hacen es que a nivel emocional nos desestabilizan, y el desequilibrio provoca diversos síntomas. A grandes rasgos vamos a tener dos grupos. Tenemos un grupo de personas que está sintiendo indicadores, que está mostrando algunos síntomas similares a la ansiedad o la depresión, pero tenemos otro gran grupo de personas que ya tienen la condición, que ya se ve que esas personas están depresivos, ya a un extremo que requieren apoyo profesional. Entonces, vemos mucha desesperanza. Los hondureños estamos viendo mucha desesperanza. Yo sé que tenemos muchos motivos para estarlo. Sin embargo, si seguimos como pensando y pensando esa situación, evidentemente vamos a terminar todos enfermos, les digo yo, emocionalmente. También tenemos mucho miedo. El miedo no solo a perder un familiar, sino al no poder salir. Recuerde que ahorita hemos cerrado negocios, hay gente que ha sido despedida de su trabajo, y todo eso es un contexto bastante macro. Entonces ese miedo constantemente está haciendo y está afectando la salud mental. Hay mucha irritación como un indicador de que la gente es más propensa a estar enojado, y por eso quizás es más propenso a ser violento, incluso en sus casas. Hay algo muy importante y que a mí me llama mucho, y es una consulta que tengo, es ¿qué hago porque no puedo dormir? La gente ha perdido el control de su sueño, y ahora es que o no duerme nada o tenemos otros que duermen todo el día, ¿verdad? Entonces vean que los dos extremos son cuestiones que no son saludables para la salud mental. Pero además de eso tenemos algo importantísimo, Xóchitl, y es que también se ha visto impactadas las habilidades cognitivas. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno siente que le cuesta concentrarse más, que le cuesta memorizar algunas cosas, incluso las olvida, que le cuesta tomar decisiones, como que es más lento. Bueno, esto se debe a que nuestro cerebro ahorita está en estado de alerta. Y eso es parte de lo típico de una crisis, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que empecemos a identificarlo para que no se convierta, por ejemplo, en una depresión, en una ansiedad o en algo mayor, que sería algo que ya requiere incluso atención psiquiátrica. Y justo por eso se abren estos espacios, y qué excelente que podamos llegar a estas personas de que realmente lo puedan poner en práctica en su diario vivir, y que evitemos que se vuelva algo más complejo. Me llama la atención que usted menciona la palabra miedo, ¿verdad? Miedo a enfermarnos, miedo a lo que va a pasar después. Entonces, ¿cómo poder superar ese miedo, licenciada?
Es complejo porque no hay como una, les digo yo, una varita mágica. Usted no es como que se tomó esta pastillita y ya no lo va a sentir. Sí lo va a sentir, porque recuerden que todos estamos viviendo algo que es nuevo. De hecho, tenemos que 5 meses de estar experimentando emociones nuevas, sensaciones nuevas, y eso está bien. Pero cuando el miedo se vuelve algo que gobierna mi vida, que yo incluso no puedo tomar una decisión, es cuando se vuelve algo negativo. Entonces, ¿cómo podemos controlar un poco el miedo? Quizás vamos a empezar a planificar, hacer planes a corto plazo. No hagamos planes como ya en agosto yo voy a ir a tal lado o voy a mejorar esto, porque quizás aún sigamos con estas restricciones que tenemos, y eso evitará que yo esté pensando en el futuro. Tengo que pensar en el aquí y el ahora, y eso me va a permitir organizar mejor. Y yo siempre les digo, mi cerebro o los cerebros humanos funcionan en base a organización. Por eso es que la incertidumbre que vivimos ahorita nos impacta, porque recuerden que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, a medida nos volvemos más conscientes de que tenemos que limitar algunas cosas, de que tenemos que planificar, pero cuestiones que podamos controlar en el aquí y el ahora. ¿Y qué podemos controlar? Pues todo lo que nos dicen, ¿verdad? Sigamos las instrucciones, seamos creativos, inventemos, innovemos, y eso nos va a permitir sentirnos útil y va a poder quitar nuestro centro de atención del miedo, de la desesperanza que estamos sintiendo. Algo también importante es lo que usted mencionaba, ¿verdad? El trastorno del sueño. Bueno, en mi caso, yo fui paciente positiva de COVID-19 y yo perdí el sueño. O sea, yo sufrí de insomnio, creo que toda la enfermedad, pero hay personas que no están enfermas y están sufriendo también esto del trastorno del sueño, no pueden dormir. Entonces, ¿qué hacer, doctora? ¿O por qué será esto primero? Y luego tal vez dar algún consejo de qué podemos hacer. Sí. Vean, venimos de tener horarios específicos que usted sabía que se levantaba a las 7, iba allá, iba acá, iba al gimnasio y luego llegaba a su casa, ¿verdad? Y eso era genial, pero ahora estamos en casa 24 horas. Y entonces venimos y hacemos muchas actividades fuera de horarios. Entonces estamos trabajando más, estamos consumiendo como muchas quizás bebidas energizantes y no necesariamente quizás café puede ser, estamos demasiado tiempo de ocio, entonces, y evidentemente estamos pensando mucho en el contexto y eso hace que no logremos conciliar el sueño, o sea, todo el contexto provoca que estemos más alertas. Y recuerde que nuestro cerebro nos manda esas señales de social, está alerta porque te puede pasar esto. Y esa de lo alerta es algo bueno, yo siempre lo voy a decir, es algo bueno porque es lo que nos permite ponernos a salvo. Pero cuando nosotros somos conscientes de que eso nos está afectando, ¿qué hacemos? Empezamos a estructurar y vamos a comenzar por estructurar espacios. Yo conversaba con uno de mis pacientes y algo que me decía es, fíjese que yo al inicio de la cuarentena me acostaba a la 1 de la mañana y me levantaba a las 3 de la tarde. O sea, se imagina cómo iba a ser y cómo fue el impacto en esta persona. Entonces, vean la importancia de poder estructurar horarios de levantarse y de dormir. Ese es el primer punto. Si usted, lo ideal es que se acueste lo más tarde 9, 10 de la noche y se levante a las 6, 7 de la mañana dentro de algo normal. Cuando no sintamos que no podemos dormir, es muy importante ahorita hacer actividad física. O sea, yo no puedo estar en casa sin hacer nada. Hagamos ejercicio físico, que es una de las mejores formas de demostrarse que usted mismo se está queriendo. Pero además de eso, también es muy importante la alimentación, ¿sí? Si estamos comiendo mal, igual vamos a tener malos resultados. Y también el poder limitar los espacios de trabajo. O sea, yo no les recomiendo que lleguen a las 7, 8 de la noche sentada en su computadora haciendo un informe o, por ejemplo, que su jefe le escribió a las 7, mándeme el correo de no sé qué, porque eso nos pone en alerta y definitivamente nos desconcentra. Lo ideal, antes de irnos a la cama, o sea, 1 hora antes, 2 horas antes, es hacer actividades que nos generen placer. Puede ser leer un libro, jugar con los niños, ver una película en familia o cualquier actividad que a usted le genere ese placer, que le dé como una sensación agradable en usted, para que luego vaya a la cama y vaya con esa sensación. Evitar ver noticias, eso es muy importante. La exposición continua a estas noticias que vemos es como algo muy negativo. ¿Por qué? Porque su cerebro lo está almacenando y en la noche hasta pesadillas puede tener con eso. Entonces, cosas tan pequeñas podemos comenzar a controlar y nos va a ayudar a largo plazo.
Perfecto, muy buenos consejos y esperamos que las personas que están viendo a través de nuestro Facebook y han tenido este problema, pues pongan en práctica estos consejos que ya nos ha dado la licenciada Kaylee y así poder evitar ya este trastorno del sueño. Licenciada, ya pasando a otra pregunta. También se da mucho el tema de la depresión durante la cuarentena, ¿verdad? Tal vez por estar encerradas. Hay personas que no pueden estar, toda su vida normal es salir los fines de semana, visitar a su familia y en esta ocasión pues hay que estar encerrados. ¿Cómo poder sobrellevar una depresión en medio de una cuarentena? Sí. Vean, si hay pacientes que ya tienen la condición y se sienten que son pacientes depresivos, como su palabra lo dice, que perdió el interés, que ya solo pasa quizás tirado en la cama, que no quiere comer, que está irritable constantemente e incluso está teniendo ideas suicidas, necesitamos buscar atención especializada, ¿sí? Pero si son pacientes que aún, bueno, si son personas, no son pacientes todavía, si son personas que sienten como un poco de tristeza, de angustia, de miedo, de que todo les esté enojando, pero no llega a algo extremo, entonces estas personas sí es muy importante, una, que empiecen a crear en su entorno, en su casa, espacios de convivencia familiar. Es algo muy importante conectarnos entre las personas que estamos en casa. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en casa y ahora que tenemos la tecnología, todos estamos acá en el celular, en la computadora, en el teléfono, pero no nos estamos conectando. Entonces comencemos a darle importancia a las cosas que para nosotros son prioridad. Yo creo que este es un momento muy importante donde podemos convivir con ellos. Sería número 1. Número 2, y esta va asociado a lo que dije anteriormente, evite estar en constante exposición a noticias. Igual las redes sociales, usted abre su Facebook y ve cualquier cantidad de noticias negativas de cuántos muertos han habido, de cómo se están administrando los bonos del gobierno, de gente que se está peleando en Facebook, y eso al final le va a generar mayor incomodidad a esta persona que ya está teniendo indicadores de ansiedad, de depresión. Entonces vean la importancia de poder controlar lo que vemos, lo que escuchamos, para que nosotros no nos empecemos a intoxicar con eso. Pero también algo muy importante, Xochitl, es la fe. Yo creo que si aquí hay personas y no importa la religión que usted vaya, no importa lo que crea, pero el mantener la fe nos ayuda a mantener la esperanza. Y si usted dice, yo creo que vamos a salir en medio de todo y ahí con un poco de dificultades, pero vamos a salir, eso hace que usted se motive y que transmita esa motivación a los que la rodean. Pero todo lo contrario, que usted solo vea cosas negativas y que solo diga cosas negativas. Y quizás por último, si tiene de esos familiares que son bien tóxicos, no sé si la palabra es la correcta, pero si son de los familiares que la llaman para decirle, mire, Xochitl, que hoy me pasó esto y esto y esto, y otra la llamó para mí, que me pasó esto, definitivamente eso no le va a ayudar en su estado emocional. Entonces es poner altos y decirle, te quiero, te amo, pero en este momento yo no puedo escucharte porque también a mí me está afectando emocionalmente y ya paso muy triste por lo que a ti te está pasando. Quizás busquemos otras alternativas, puede haber un servicio de consejería de alguna iglesia, o sea, otras opciones, pero no cargarnos con lo que estamos desbordando debido a toda la presión emocional que hay en el entorno. Muy bien, licenciada. También algo importante creo que debemos considerar es el tema de los niños en casa, ¿verdad? Adolescentes y niños en casa, porque yo quisiera preguntarle a usted si el comportamiento de ellos puede indicarnos a nosotros que algo está pasando, que les está afectando el hecho de todo el encierro que nosotros presentamos, ¿verdad? Que nosotros no, sino que los niños presentan otros indicadores, pero recuerden que los niños pasan el mayor parte de su tiempo en la escuela o en un entorno de socialización externa a la casa, entonces el estar confinados a un espacio está impactando su estado emocional. Puede ser que sean más agresivos entre hermanos, más predispuestos a discutir con sus hermanitos, a pelear, pero también puede ser que estén un poco desafiantes, que papá y mamá le dicen, haga tal cosa, y él le contesta enojadísimo porque no quiere. Además de ello, puede ser que sean niños que perdieron el interés, por ejemplo, de estudiar. Ahorita va a haber un gran impacto en las calificaciones, que yo sé que no lo son todos, pero todos esos son indicadores que lo van a ver los papás, y creo que uno de mis llamados es
compréndanlo. Los niños también están en crisis, o sea, no solo los adultos porque pagamos las cuentas, sino que los niños de igual manera están en crisis y ellos muchas veces no le damos la importancia. De hecho, no nos tomamos el tiempo para decirle, hijo, esto y esto está pasando y estas van a ser las decisiones que se van a tomar producto de esto. Entonces, todos esos que les he mencionado, yo sé que los que son papás los han visto, pero ¿cuál es la recomendación? Los horarios de clases no pueden ser extensos, comenzando por ahí. Tener un niño 7 horas sentado en una computadora no es algo saludable. No comencemos con quitar eso. Deben de haber regulaciones en las instituciones, en las escuelas, porque eso no es beneficioso para el niño, para su estado mental. Pero además de ello, terminan 6 horas, 7 horas en la compu y luego les dejan tareas. Tampoco eso es saludable, o sea, nunca tienen actividades de ocio y eso se está volviendo algo bien conflictivo. Y yo tengo muchas consultas de escuelas que me dicen, pero es que los niños tienen que hacer tareas, pero ahorita la prioridad sería que los niños aprendan a desarrollar habilidades emocionales para enfrentar esta crisis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con papás, que les den atención, pero una atención no de regaño, de gritar, sino más bien de que les expliquen lo que está pasando en las redes sociales. Eso sí hay muchos cuentos, muchas formas de poder explicarles a los niños qué está pasando, cómo vamos a llevar esto, qué opciones tenemos, con un lenguaje bastante infantil. Entonces, esa es una herramienta, los cuentos son unas herramientas, conviva con ellos, comparta, haga horarios, no que pasen todo el día con el teléfono, no que pasen con el televisor, sino que ustedes como papá involúcrenlos en las actividades de la casa, los que ya pueden, asígnenles actividades pequeñas, pero que a ellos les va a ayudar, e incluso hay unos que pueden también ayudar hasta a la cocina, y eso está bien. Promuevan actividades como jardinería, pueden ser actividades tan pequeñas que va a ayudar a la salud mental de ese niño, hagan concursos de dibujos, o sea, la idea es estar ocupados, porque el tiempo, estar en una sola rutina, les va a afectar más emocionalmente. Perfecto. Licenciada, aquí a través de Facebook nos preguntan, ¿qué hacer en caso de pasar por ansiedad? Me imagino que pues quizás estas personas están sintiendo que no pueden más con esta situación. Sí. Es natural, o sea, recuerden eso, es natural, pero no podemos concentrarnos en los síntomas, ¿sí? No puedo decir es que yo soy ansiosa y no puedo cambiar. Empiece con ubicar lo que le provoca esa ansiedad, o sea, yo sé si es todo el contexto, pues va a ser un poco complejo, pero si es algo en específico, empecemos por ubicar eso y quizás neutralizar esa situación. Si a mí cuando yo veo noticias me siento mal después, voy a evitar ver noticias. Si yo cuando hablé con mi mamá, luego yo me pongo mal, le da un ataque a uno de ansiedad después de hablar con la mamá, entonces evitemos eso. La idea primero es ubicar lo que me está provocando y luego empezar a evitarlo y concentrarme en otras actividades que puedan ser productivas. Yo decía hace poco, ahorita no es de resistir. La gente dice, tenemos que resistir. No, ahorita es de afrontar. Y el afrontamiento lo que quiere decir es que aceptamos que está pasando algo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a esa persona? ¿Cuáles son las actividades que le generan tranquilidad? Yo sé que la economía, por ejemplo, está creando mucha ansiedad ahorita porque a todos nos afectó nuestra economía, pero ¿qué vamos a hacer? Ese arreglo con mayor estado de ansiedad. Igual pasa con las escuelas de los niños, si tienen que hablar con las escuelas y organizarlo, tienen que hacerlo, pero en vez de estar posponiendo esa actividad que les va a generar mayor preocupación, hay que tomarla y empezar a controlarlo de alguna manera. Y al final van a haber cosas que sí vamos a poder controlar y otras no. ¿Y en cuáles nos vamos a enfocar? Las que podemos controlar. Y las otras, pues, las vamos a ir posponiendo porque en su momento las tendremos que enfrentar, pero con más herramientas. Ahorita estamos, como quien dice, tratando de adaptarnos a este reto que poco a poco nos estamos adaptando, claro que sí, pero es lento, es muy lento el proceso. Muy bien. También, pues, algo que hay que decirlo, muchas personas a veces sienten creen que tienen los síntomas del COVID-19. A veces sienten malestar en la garganta, se sienten con temperatura y quizás no tienen el virus, pero psicológicamente decimos que está enfermo.
También esa es otra situación que se está dando, licenciada. Sí, eso se llama somatización y la somatización está unida a la ansiedad. Y yo tengo, muchos de mis pacientes es justo eso. Incluso se van a hacer la prueba del COVID y sale negativa. Y entonces esto está asociado a lo que hablábamos al inicio, al miedo que estamos sintiendo. El miedo es esa sensación de puedo morir, voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis hijos, y eso hace que estén más alertas. Y recuerde, a mí me apasiona el cerebro humano porque es capaz de enviar cualquier información. Y si usted le dice, Xochitl, estás enferma, aun cuando ese paciente no tiene el virus, empieza a somatizar dolor en la garganta, fiebre, malestar con tos. O sea, son cosas que no las está padeciendo realmente, pero que su cuerpo las está manifestando. Entonces, vean, y quizás voy a tomar este ejemplo para hacer la reflexión de si nosotros a nuestro cerebro le damos pensamientos positivos, vamos a cosechar reacciones positivas. Pero si le damos estas cosas negativas, como la exposición a las noticias, la información, que le hacemos caso a lo que nos dice la vecina, igual vamos a empezar a cosechar estos síntomas de somatización. Aquí, Xochitl, es muy importante porque yo sé que hay un gran porcentaje de hondureños que ya estaban en crisis, que estaban con un divorcio, con un duelo de una familia, con problemas económicos previos. Entonces, esto los hace que sean más propensos y que los síntomas que están viviendo ahorita sean como más intensos. Y eso es entendible. Eso es entendible, pero mi recomendación es cuando esto ya se sale de sus manos y ninguna estrategia a la que hemos dado le puede funcionar, tenemos que buscar ayuda especializada. También algo que quisiera consultarle, licenciada, es si el apoyo psicológico influye en la recuperación de un paciente con COVID-19. Definitivamente. Veamos, es tan importante un paciente, recuerde que aquí hay categoría, ¿verdad? Hay pacientes que lo tienen, pero no llegan a pasar a un estado crítico de la enfermedad, pero hay otros que sí. En los dos ángulos, en las dos categorías tenemos que ser un apoyo. Y quizás no siempre va a ser un apoyo especializado, pero sí va a ser el apoyo de la familia. O sea, ¿qué papel juega la familia en ese caso? Yo voy a dar la primera recomendación y es, no empecemos a divulgarlo, porque ese es un error, ¿sí? Lo divulgamos, mira que mi hijo salió con esto, mira que mi mamá tiene esto, y de ahí toda la comunidad sabe y empiezan a etiquetarnos. Y desde ahí estamos ya generando un efecto negativo en esa persona. Entonces, tratemos de guardar esa información para nosotros. Es algo que realmente da miedo, pero no es necesario que todo el mundo lo sepa. Número 2, empecemos a acercárnoslo, ya que no podemos físicamente, pero de manera virtual tenemos estas herramientas ahora que nos conectan y esa puede ser una opción. De hecho, yo tengo casos de personas que incluso comen en la misma hora, solo que allá en la habitación y por una videollamada y están comiendo juntos. Pero la idea es que esta persona que está padeciendo, que está enfrentando esta enfermedad, sienta que no está sola y que hay como una red de apoyo en su entorno. Así que si pertenece a una iglesia, la gente incluso se puede conectar con él, hablar, estar en la reunión que tengan. La idea es que se siente integrado, siempre y cuando evidentemente sea una persona que está bien, que esté en casa, solo que está aislada. Caso contrario, alguien que esté hospitalizado, sí hay que tener un poco mayor de cuidado. Sin embargo, igual pueden comunicarse a nivel de celulares y esa es una opción. Y otra cuestión, creo que es muy importante, y quizás usted que lo vivió, Xochitl, me puede decir, le da mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Porque como no sabemos cómo va a responder su cuerpo ante el virus, entonces evitemos estarle contando. Si esa persona no ve noticias, igual usted evite estarle diciendo, mira que hoy se murieron 3 más. Eso no es necesario. Porque ¿qué hace? Eso lo que hace es preocupar más a esa persona. Y recuerden esto, mi estado emocional impacta en mis defensas. Y mis defensas son más propensas todavía cuando yo me siento agotada, cuando yo tengo miedo, cuando yo siento que ya no puedo, porque eso hace que mis defensas se bajen. Entonces es muy importante más bien inyectarles positivismo y no cuestiones negativas, que es de todo el contexto en el que están viviendo ellos. ¿Y será que, bueno, en mi caso le digo, licenciada, sí pasé muchos momentos así de que preocupada, pero será que también influye mucho el hecho de estar encerrados en un cuarto, no poder salir? Entonces, ¿cómo también poder sobrellevar? Porque hay muchas personas que tienen que obligatoriamente no pueden ni salir al patio de su casa, sino que solo estar ahí en el cuarto. Sí, es complejo porque yo sé que estar en 4 paredes es abrumador
peor sabiendo que estamos padeciendo una enfermedad. Quizás una de las cosas que tenemos que aceptar, Xochitl, como humanos, es que tenemos emociones, ¿sí? Y el sentir miedo, el sentir esa angustia o enojo, está bien, no está mal. Siéntalas, disfrútelas, porque es parte de ser seres humanos. Pero luego de que las sentimos, empezamos a pensar, ¿qué más puedo hacer? Yo diría que si es alguien que está encerrado, que no tiene muchas opciones porque está en aislamiento, puede dedicarse, si le gusta leer, que lea, si le gusta pintar, que le pasen ahí por debajo de la puerta, que le pasen material para que lo haga, pero la idea es que esté ocupado durante está encerrado y no solo estar acostadito viendo tele, porque eso evidentemente le va a afectar. Si le gusta escribir, que abra la computadora y escriba algo, pero el estar ocupado le va a ayudar mucho en su salud mental para poder pues evolucionar positivamente. Y ahí va a depender de los intereses de cada quien. Pero si estamos estables, aún con el virus, entonces necesitamos estar ocupados siendo productivos, porque recuerden que los humanos, el sentirnos que somos útiles, nos ayuda a tener la sensación de logro y pues al final eso también nos da bienestar. Sí, así es, licenciada. Y bueno, usted menciona todos esos casos cuando una persona está en casa, ¿verdad? Pero yo también quisiera tener la parte suya referencia a todas esas personas que están pasando esta enfermedad en un hospital aislados sin ver a sus familias por muchos días. Entonces, es recomendable también, sería bueno que las autoridades de salud implementaran que estos pacientes hagan definitivamente, eso sería lo ideal, apoyo, que estas personas que están dentro de una unidad, que pueden hablar, que están en la capacidad de poder tener una conversación con alguien, que lo hicieran. Recuerden que el poder ver las familias, el poder conectarnos con nuestras familias, ayuda, estimula nuestro estado de bienestar. Entonces sería algo magnífico. Creo que en países como España lo estuvieron desarrollando en su momento, donde hacían videollamadas y podían conectar con las familias, y eso sería genial. Sabemos que tenemos muchos hondureños viviendo justo en este momento esta situación tan crítica, y que tienen días incluso de no ver a sus familiares, que no saben si están bien, si también están contagiados. Entonces toda esa incertidumbre provoca mayor impacto negativo, porque el desconocer algo me preocupa, y eso hace que empiece a maquinar. Recuerden que somos buenas imaginando cosas, y qué tal está peor, y qué tal está en una sala aquí al lado mío. Entonces sí sería muy importante poder emplear este sistema de comunicación con los familiares de las personas que están viviendo la crisis del COVID. Y otra cosa importante, Xochitl, es que no solo para el paciente va a ser ayuda, sino que también para la familia, porque recuerde que el que está ya aislado en casa también está con esa incertidumbre, con ese miedo, con esa sensación de a qué horas me llaman, que qué tal se murió, y todo eso está provocando y desbordándose en una ansiedad extrema dentro de las familias, y que no solo afecta al adulto, sino que también se ven afectados los niños que están en casa. Licenciada, y fíjese que, bueno, referente a esto, yo sé que ya usted despejó esta duda, pero nos siguen preguntando en Facebook, quizá esta persona se acaba de conectar, nos dicen una recomendación para lidiar con la ansiedad. Y bueno, ya que usted acaba de mencionar esto de las familias y de un paciente que está enfermo, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Ok. Va a depender, como les dije al inicio, de cada persona. Las estrategias se pueden aplicar dependiendo de cada persona, pero recuerden y tengan presente de que si yo ubico todo lo que me provoca ansiedad, y ahorita les ponía este ejemplo de un familiar que esté enfermo, que no tenga comunicación, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Si es mi caso que me está provocando ansiedad, es buscar la manera de poder conectarme o hablar con el hospital, saber cómo está, cuáles son los síntomas, ha evolucionado positivamente, y evidentemente eso me va a reducir a mí la preocupación o el miedo que estoy teniendo. Pero si son como más cotidianos por la economía, por la situación del encierro, que yo tengo muchos casos que me dicen que es que me dan ganas de abrir la puerta y salir corriendo, y eso está bien, o sea, es parte de la desesperación. Entonces, mi recomendación es: empecemos a enfocarnos en las cosas positivas que tenemos en nuestro entorno. Ya no veamos las cosas negativas, porque eso al final está creando
ese estado de desajuste que usted está teniendo. Y no escuche o no se exponga a toda la información que estamos viendo porque no le está ayudando, ¿sí? Empiece a administrar su tiempo adecuadamente en casa. Si antes le encantaba limpiar y ya se aburrió de limpiar, hagamos otras actividades en casa. Podemos mover las cosas de su lugar, convivir con nuestros niños es muy importante, hablar con mis papás si no puedo estar con ellos, conectarme en una videollamada, hacer un almuerzo juntos, hacer cafés con amigas. A mí me funciona muy bien eso. Todas nos sentamos aquí en la computadora y cada quien con su taza de café y platicamos y se siente genial. Entonces vean lo bonito que es buscar estas ideas para adaptarnos, y en ese momento usted se puede hablar todo como está, se desahoga y al final se va a levantar de ahí mejor. Y eso ha sido algo que me ha funcionado incluso con pacientitas. ¿Por qué? Porque ellas han estado tan encerradas que no han visto que hay otras formas de comunicarnos, de conectarnos con ese momento que antes teníamos, íbamos todos a un café, ahora ya no podemos, pero sí podemos desde casa. Entonces yo le diría a esta persona que empiece a estructurar su espacio y a ubicar cosas positivas que tiene para poder resaltarlas y evitar los estímulos negativos, que los estímulos negativos son los que nos crean a nosotros ansiedad. Bien, licenciada, usted nos comentaba también que usted es especialista en violencia infantil y sabemos o tenemos entendido de que durante esta cuarentena pues se han incrementado los casos, aunque como usted lo mencionaba también es algo silencioso, ¿verdad? Que no siempre va a salir a la luz. Pero ¿cómo poder, si una madre de familia se da cuenta que un niño está teniendo violencia sexual o cómo poder ayudar a su hijo en este caso, licenciada? Sí, definitivamente en este momento se han incrementado y como usted lo dijo, la gente no denuncia. Nunca hemos denunciado. Realmente el tema de la violencia infantil a nivel sexual es un tema que pasa en las familias y en las mejores familias, pero pasa en silencio. A usted le da miedo, es el esposo y qué van a decir. Entonces ese es un ciclo que seguimos viviendo. Pero una de las cosas que tenemos que hacer en este momento, si es una mamá que lo detectó o es una tía, un familiar, es denunciarlo. Y yo sé que eso nos da miedo porque hablar de denuncias pensamos, qué feo eso, pero es necesario. Los efectos del abuso sexual infantil a corto, mediano y largo plazo son devastadores. Y se los digo yo que los he visto cuando son niños y cuando son adultos. Son personas con depresión, con algún trastorno de personalidad, con ideas suicidas, incluso hay unos que se llegan a suicidar. Y ustedes ven todas esas estadísticas de suicidio, detrás de ese muchachito que una novia lo dejó y se mató, hay un antecedente. Así que no vean esa conducta, hay que irnos más atrás. Entonces, y esos son casos de muchos jóvenes que han vivido abuso sexual cuando son niños. Entonces, callar no es una opción cuando se trata de abuso sexual infantil y mi recomendación es denunciémoslo. Tenemos los canales en este momento de pandemia, tenemos el 911 que es un recurso que nos sirve de mucho y si usted tiene miedo de decir quién es, entonces puede poner la denuncia anónima, ellos le van a tomar los datos, el dato del niño, dónde vive y no se preocupe de más, que la fiscalía tiene que ser la encargada de hacer la investigación. Igual pueden venir a la primera estación está la fiscalía de turno y ellos igual están atendiendo y aquí en San Pedro Sula son los recursos que contamos en este momento. Lo importante, igual para las mamás, yo sé, Xochitl, que la violencia también se ha intensificado con las mamás, la violencia doméstica, ¿verdad? Igual las mamás pueden poner la denuncia, pueden venir a la primera estación y eso va a ser un recurso que les va a permitir pues de alguna manera defenderse. También sé que la Municipalidad de San Pedro Sula tiene abierta una unidad para poder dar atención a víctimas y también para poder dar apoyo psicológico en caso de requerirlo. También tenemos entendido que usted, ¿verdad?, está atendiendo de forma virtual en el caso de personas adultos y jóvenes. Quisiéramos que nos comentara también su cuenta, en Facebook e Instagram para que las personas que nos están viendo y quieren tener un apoyo psicológico, pues la puedan contactar. Excelente. Sí, estamos brindando las atenciones de manera virtual. Es mucho más fácil con los adultos que tenemos esa capacidad de concentrarnos. Así que en Instagram está como consultoría-salud mental y también está mi número que es 3298-9153 y me pueden escribir por WhatsApp. Y en Facebook también estamos con consultoría-salud mental integral y será un gusto, la verdad que estamos para servir. La idea es poder llegar a las personas desde diferentes ángulos y por eso que estamos acá, porque sabemos que la salud mental de los hondureños está siendo afectada y si no tomamos control nosotros,
pues nadie lo va a hacer, ¿verdad? Y vamos a tener un pronóstico muy negativo, y eso, Xochitl, es algo que tenemos que alarmarnos. Dentro de 4 o 5 meses, los índices de ansiedad y de depresión van a subir. Incluso se está estimando que va a haber como muchas posibilidades de que los índices de suicidio suban. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a atacar esos síntomas que estamos sintiendo, que nos están predisponiendo para algo negativo en nuestra salud mental. Bueno, y es que algo importante que yo considero también es el hecho de dejar ese estigmatización, ¿verdad? O miedo de pedir ayuda psicológica, porque a veces creemos que si pedimos ayuda psicológica ya nos creemos locos. También despejar ese mito, esa situación que muchos hondureños también tenemos. Eso es parte como de nuestros patrones culturales, ¿verdad? Que creemos que, de hecho, yo estoy haciendo una miniserie de videos en mi Instagram, que yo hablaba de los mitos de ir al psicólogo, y una era ese: es que yo no estoy loco, por eso no voy al psicólogo. Realmente no son, de hecho la palabra locos está mal dicha, ¿verdad? Porque locos hace referencia a personas que han perdido el contacto con la realidad, y ese es un trastorno psiquiátrico. Entonces nosotros, los que andamos ahí con ansiedad, con angustia, con depresión, no somos locos, somos personas que estamos lidiando con los retos de nuestro entorno, pero no estamos en una categoría psiquiátrica. Y algo importantísimo es que los psicólogos justo estamos como para guiar, para ayudar a sobrellevar esos retos, pero no es porque estemos locos. Entonces, quitemos esa etiqueta. Ahorita, Xochitl, creo que muchos hondureños nos dimos cuenta de lo vulnerable que es nuestra salud mental y están buscando ayuda, y eso es magnífico, porque nos volvimos más sensibles a que la salud mental es importante para poder enfrentar las crisis de la vida. Y eso quizás va a ser una de las cosas buenas que va a salir de esto, que nos hemos vuelto más conscientes de cuidar nuestra salud mental. También quisiera preguntarle si es recomendable que nosotros, cuando estamos pasando por un mal momento, le pidamos consejo a otra persona que no es psicóloga. Quizás puede depender de qué tipo de persona sea, ¿sí? O sea, ahí sí que es muy importante que usted elija a las personas. Yo no le puedo pedir un consejo a alguien que incluso es más inmadura que mí, que es menor que mí, que no tiene experiencia de vida, que sabemos que está pasando una crisis. Definitivamente usted no puede. Pero si usted tiene a alguien dentro de su entorno cercano que representa, que es una figura de seriedad, una persona que tiene metas, que ha cumplido, que ha realizado, que sabe que si usted le pide un consejo le va a dar algo bueno, entonces puede hacerlo. Y va a depender igual de las cosas, ¿verdad? En psicología hay una figura que se llama tutor emocional, y el tutor emocional puede ser alguien que vivió esa experiencia y que la puede aconsejar a usted sin tener una formación profesional. Pero evidentemente no son todos los seres humanos que pueden hacerlo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder manejar los problemas de otro, ¿sí? Los psicólogos nos formamos para manejar eso, y realmente yo me voy a dormir con mucha paz, porque yo no me llevo los problemas de otro a mi cama, pero todo lo contrario a alguien que no tenga la formación, que va a despertar a medianoche diciendo, wow, pobrecita, ¿cómo la estará pasando? Entonces vean la importancia de que si tiene la capacidad, quizás puede darle un buen consejo, pero no siempre va a ser así, e incluso le puede afectar más. Muy bien. También quisiera preguntarle el hecho de que muchas personas actualmente pues dicen que no pueden estar sin ver a sus familiares, entonces, porque dicen que necesitan ver a su mamá, y esto les hace irrespetar la cuarentena, ¿ok? Luego vienen y se dan cuenta que sus familiares resultaron con COVID-19 y ellos se sienten culpables porque quizá ellos llevaron virus a su familia. Sí, definitivamente ese es uno de los problemas que estamos teniendo, porque quizás primero volvámonos conscientes. Una de las cosas que hemos visto es que no somos conscientes, Xochitl. Hemos visto este virus como un juego y hemos dicho, esto es un invento, y le hemos minimizado. Entonces, esas personas que no han sido conscientes han tomado justo esas decisiones de, no, yo voy a ir a ver a mi mamá, yo voy a ir a ver a mi papá, y han contagiado a todos. Entonces, la culpa evidentemente va a salir, pero ahora que ya pasó, ¿qué podemos hacer? Entonces, ahora sí, ¿en qué podemos trabajar? Una, en acatar las normas y las reglas que nos han puesto todavía. Esa es una de las cosas. Dos, no volver a tomar decisiones de manera tan impulsiva. No seamos así. Parte de crecer y ser adultos es que podemos acatar algunas normas si es para cuidar a nuestra familia. Y tres, pueden seguir en contacto con su mamá, con su papá, vía telefónica, vía virtual, pero no lo vuelve a exponer ni vuelve a exponer a otras personas. Y
ya que no puede cambiar el pasado, porque la culpa es justo eso, estar recortando y pensando, pucha, lo que hice. Entonces, enfoquémonos en el futuro. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos acercarnos a esos papás que amamos tanto? ¿Cómo podemos apoyarles? ¿Qué le puede alegrar? Quizás que su nieto le hable y converse con él. O sea, esas cositas que son pequeñas, pero que para él va a tener un impacto positivo, hagámoslas. Y no nos enfoquemos más en que yo fui culpable de que mi mamá o mi papá se contagiaran. Si están bien, si se lograron recuperar, qué bien. Y sabemos que hay muchos hondureños que han perdido a sus seres queridos y que eso está haciendo también una crisis bastante grande en este momento, porque pues vivir un proceso de duelo ahorita no es nada fácil. Ya que lo menciona, licenciada, con este tema del proceso de duelo, cómo poder superar es el hecho de que sabemos que en nuestro país pues somos muy apegados al hecho de darle el último adiós a nuestros seres queridos, y con esta pandemia pues no se puede. ¿Cómo podemos también sobrellevar eso? El hecho de que no vamos a poder hacer un velorio, no vamos a ir a darle sepultura, sino que tal vez solo 2 familiares y no toda la familia como antes se hacía. Fíjese que justo yo estaba leyendo un artículo hace poco y se están implementando los ritos virtuales, o sea, hacer este mismo protocolo de manera virtual, es decir, si está en el cementerio, que toda la familia se conecta a algún teléfono o algo, y eso les permite a ellos vivir ese momento, porque sí es importante vivirlo, y si no los podemos conectar de esa manera, lo podemos hacer entre todos, hacemos una llamada por Zoom, por Meet, y todos nos conectamos y vivimos ese duelo de hacer todo el procedimiento de lo que es un velorio o un entierro, y eso nos va a ayudar emocionalmente. Va a ser complejo porque no hay un cuerpo presente, pero sí tenemos el dolor presente. Entonces, esa puede ser un recurso que nos va a ayudar en este momento. Yo sé que podemos entrar en negación y la negación es parte de ese proceso, pero si nos disponemos a vivirlo, a expresarlo, nos va a ayudar un poco a ir como aceptando lo que está pasando. Y evidentemente si no se logra recuperar o no logra adaptarse, va a ser muy importante que busquemos una ayuda profesional. En este momento, las personas que están viviendo duelo, quizás enfoquémonos en lo que tenemos, ¿sí? En las familias que están con nosotros, en las personas que nos quieren, porque si le damos mucho espacio a este dolor y nos enfocamos solo en esto, vamos a terminar con mayor afectación emocional. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Ya para culminar, quisiera también retomar el tema de cuando uno se da cuenta de que tiene COVID-19. Usted mencionaba una palabra hace unos instantes, la negación. Muchas personas entran en ese proceso de no, lo que yo tengo no es COVID, y a veces por temor incluso no van a ver a un doctor y se quedan en casa y corriendo el riesgo de estar de entrar en una situación de gravedad. Sí, yo diría para comenzar que si yo sospecho que tengo COVID, tengo que tener el apoyo de alguien, ¿verdad? Vamos a comenzar con eso. Si yo sospecho que tengo COVID, aunque sea a mi mamá o a mi hermana, a mi esposo, le tengo que contar, porque es para cualquier cosa, justo para que si yo digo, no quiero ir al médico, que esa persona me lleve. Es muy importante en este momento ser conscientes de que todo lo podemos reponer las cosas que no hemos hecho, podemos reponer los momentos que no hemos hecho, pero la vida no se puede reponer. Entonces, el prevenir, o sea, aquí es cuestión de prevención. Quizás usted me diga, mire, Kaylee, yo estoy joven y a mí no me va a pasar nada, pero es importante prevenir, que se ponga bajo la fiscalización de un médico, porque él es la persona más adecuada que le va a decir cómo puede reaccionar su cuerpo y qué tratamientos pueden ser preventivos. Entonces, si yo sé que no tengo nada, o que no voy a tener una reacción negativa al virus, pues mejor, ¿verdad? Pero igual necesito el monitoreo de un médico. Y si yo sé que tengo alguna enfermedad de base, recuerden eso, cuando tenemos una enfermedad de base nos hace un poco más vulnerables. Entonces, con mayor razón, tenemos que buscar apoyo. Porque yo me imagino que todos los que nos están viendo tienen muchas razones para vivir. Y las razones para vivir nos hacen querer estar bien. Entonces, creo que es una mentalidad un poco negativa al decir, no, yo no voy a ir, yo no tengo nada, ese examen se equivocó. Y si lo tenemos y tiene una reacción negativa para nosotros, vamos a dejar a todo nuestro entorno familiar con mayores secuelas, porque se imaginan que por mi descuido yo muera, o sea, va a ser algo muy negativo. Entonces, seamos conscientes. Cuidar nuestra salud física es parte de cuidar a nuestros seres queridos. Y pues todos tenemos seres que amamos y queremos que estén bien.
Así es, muchas gracias, licenciada. Bueno, yo quisiera darle la oportunidad a usted de que enviara un mensaje a todas esas personas que nos están viendo antes de terminar ya este Facebook Live, y también pues invitarles a que cuiden de su salud mental, ya que es muy importante. Claro, gracias. Bien, recordemos esto. Los hondureños somos seres muy fuertes y a mí me encanta pensar en eso porque hemos lidiado, yo sé que en Facebook hay muchos memes de esos que siempre estamos en crisis, dicen, pero justo eso refleja lo valiente que somos. O sea, veamos esto. Entonces, de este proceso que estamos viviendo, yo quiero resaltar algo que me encanta y es ver cómo nos hemos vuelto de solidarios. Venimos y creamos estrategias para unirnos como personas y justo, por ejemplo, este live que estamos haciendo y hablando de este tema de salud mental es parte de ser solidarios. Y yo sé que muchos en sus comunidades lo son, yo sé que muchos han implementado programas de ayuda ahorita y eso es lo que rescatamos de los hondureños. Así que sigamos haciendo esa labor comunitaria y no necesitamos ir a las calles, lo podemos hacer desde mi familia, desde mi vecina, desde cualquier persona en mi comunidad que yo sé que necesita algo, y eso, además de poder proyectarnos, nos ayuda emocionalmente. Esa es una de las mejores cosas que podemos hacer. Así que somos catrachos, somos valientes, y independientemente de los retos que enfrentemos, vamos a salir, pero tenemos que estar unidos. Aquí no son dos Honduras, somos uno solo, y el objetivo es eso, es poder unirnos. Cuando ustedes vean estos live, cuando ustedes escuchen una estrategia, pónganla en práctica, no la escuchen y como decíamos o nos dicen en la escuela, por aquí le entra y por acá le sale, no, venga y póngalo en práctica, que esto le va a ayudar, verá que va a tener un impacto positivo en su vida y que también lo va a poder compartir. Estos live hay que compartirlo, ¿verdad? Esto sí hay que darles compartir, pero no las noticias negativas que les provoca mayor ansiedad o efectos negativos a las personas que lo leen. Pero ha sido un gusto estar con ustedes, igual mis canales están abiertos para poder apoyarles en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, licenciada Keili Rodríguez, porque no solo a nuestros acompañantes a través de Facebook Live le ha ayudado mucho, sino que incluso a mí también a poner, ahora toca poner en práctica todos los consejos que usted nos ha dado. Así que muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado hoy. Un gusto, Xochitl, estoy a la orden. Gracias. Y bueno, usted que nos está viendo, quédese siempre siguiendo nuestra página porque les llevaremos más entrevistas interesantes y les agradecemos por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Platicando con Xochitl, un espacio en el que te presentaremos historias que inspiran, contadas por los protagonistas. Un diálogo ameno del que tú puedes formar parte a través de nuestras plataformas. Acompáñanos a conocer más de nuestros invitados. Platicando con Xochitl. Platicando con Xochitl. Un espacio en el que te presentaremos historias que inspiran, contadas por los protagonistas. Un diálogo ameno del que tú puedes formar parte a través de nuestras plataformas. Acompáñanos a conocer más de nuestros invitados. Platicando con Xochitl. Platicando con Xochitl.